Ahí va mejor. Bueno. Uy, sí. Recién llegada de laburo. Ah. Pensé que habías pasado por la 410. No, yo hoy le dije a César que hagamos un enroque. No, le dije que hoy no. Digo. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que empezamos a ver el viernes, ¿sí? Que son las teorías de cantidades, se suelen llamar así, teoría de cantidades y del empleo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de cantidades, hablamos de cantidad de producto, cantidad de riqueza y empleo. Distinto es cuando hablamos de las teorías de la distribución, ¿sí? Y el valor. Que si quieren está un poquito más emparentada con lo que vimos en la parte micro, ¿sí? O sea, para la teoría neoclásica, la determinación microeconómica de los precios, ¿sí? A través de curvas de oferta y demanda, ¿sí? Es lo que explica la distribución. Cuánto se lleva cada uno en el intercambio de mercancías, ¿sí? Lo mismo en el mercado de trabajo, en el mercado de capitales, etc. Bueno, en la teoría neoclásica, aunque parezca complejo, después de que uno la revisa mucho tiempo, se da cuenta que en realidad hay una sistematicidad, o sea, la lógica es igual para todo. De hecho, yo les comentaba al principio, en la unidad 1, ¿sí? Que después de la revolución keynesiana, la microeconomía fue como el refugio de los economistas neoclásicos, ¿sí? El refugio, ¿por qué? Porque ante la crítica, ¿sí? De Keynes y la crítica dura y que logra hacer mella, ¿sí? Sobre la ley de Say en particular, que es lo que vimos el viernes, bueno, los neoclásicos se refugiaron en las teorías microeconómicas de esto, ¿no? De la determinación de precios en mercados parciales, preferencias de los consumidores y cómo las preferencias determinan, ¿sí? Curvas de preferencia o curvas de utilidad, bueno, cuestiones que parecían que no tenían nada que ver con lo que decía Keynes. El punto es que eso, ¿sí? Que aguardó ahí silenciosamente, después emerge y vuelve, ¿sí? Y se vuelve a insertar, ¿sí? En la macroeconomía. Y de hecho, después de que la revolución keynesiana se va disipando y sobre todo entra en crisis, aparece la idea de la microfundamentación de la macro, y que es básicamente que es extrapolar esto que nosotros vimos que pasa a nivel individual. Digo, ¿recuerdan que vimos el viernes qué cosa? Las curvas de oferta y demanda en el mercado de trabajo, ¿sí? Se explicaban a partir de comportamientos individuales. O sea, en el caso de la demanda de trabajo, ¿qué es lo que había detrás de la curva de demanda de trabajo? Había una función de producción, ¿sí? Que por la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Y el hecho de ponerle de título o de palabra inicial ley, hacía que fuera algo intocable, indiscutible, ¿no? Entonces, como existe la ley de rendimientos marginales decrecientes y la productividad de cada trabajador adicional es decreciente, bueno, las empresas necesariamente o inevitablemente, ¿sí? Van a contratar más gente si, solo si, el salario real disminuye, ¿no? Y esta ley inversa, que se asocia casi en espejo a la ley de demanda inversa con relación al precio, bueno, es eso, ¿no? Es extrapolar el razonamiento de un mercado, como puede ser el mercado de peras o de manzanas, al mercado de trabajo. Entonces, esto ya lo discutimos, pero estoy repasando un poquito, ¿no? Una primera crítica era, bueno, bajo esta lógica nunca, ¿sí? Puede aumentar, digo, el empleo
si no hay un cambio, si no hay un desplazamiento de la función de demanda, ¿no? Nunca puede haber un aumento de la demanda de trabajo sin una caída del salario real, ¿sí? Entonces, y lo mismo para el lado de la oferta de trabajo. ¿Cuál era la lógica? La lógica era la lógica también del individuo, ¿sí?, racional, que buscaba maximizar la utilidad, ¿sí?, pero en este caso es la utilidad de ¿qué? De su tiempo de ocio. Y el trabajo representaba lo que se dice como desutilidad, me genera una desutilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo implica perder tiempo de ocio. Entonces, para ir a trabajar, el trabajador, ¿sí?, al trabajador había que ofrecerle algo, que era un salario, ¿sí?, e iba a destinar más horas al trabajo, ¿sí?, si el salario era superior, ¿no? Entonces, por eso teníamos una pendiente positiva. Pero de vuelta, la lógica es la lógica de un individuo, y habíamos discutido también de qué tipo de individuo, ¿no?, en particular. O sea, si teníamos a toda la sociedad ordenada, ¿sí?, y si quieren en función de ingresos, ¿sí?, o de estratos sociales, como quieran, bueno, es una perspectiva mucho más cómoda ¿para quién? Para el 5%, ¿sí?, de la población con mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque es la población que puede decir, agarro un trabajo o no lo agarro y espero, ¿sí?, y espero. O como decíamos, ¿no?, el que puede decir, no me gusta ninguno de los trabajos que me ofrecen, me voy a viajar. Bueno, pero ¿con qué plata te vas a viajar? Quiere decir que vos ya tenés una condición, un estatus determinado, ¿sí?, o tenés riqueza, o tenés stocks acumulados, o sea, provenís de una familia con riqueza, o tenés ingresos que provienen de otras fuentes, como por ejemplo rentas, ¿sí?, renta de la tierra, rentas de inmuebles, ¿sí? Entonces, bueno, claramente, digo, es esa persona la que puede decir, me gusta ir a trabajar o no en función del salario. Después, para la mayoría, el salario es algo de subsistencia, o sea, necesito el salario para subsistir, ¿sí?, para mi reproducción simple. Y en todo caso, el salario tendrá que cubrir esas necesidades, y es ahí donde está el enfoque de la economía política, donde tiene puesto el ojo, ¿no? Lo que, si quieren, en el extremo Marx llamaba la lucha de clases, ¿sí? O sea, los trabajadores que buscan subsistir y los capitalistas que buscan bajar lo más que puedan los salarios porque representan un costo. Entonces, bueno, esa tensión es inherente al capitalismo, decía, ¿no? Es la contradicción principal del capitalismo, capital-trabajo. Pero bueno, eso no se ve acá, esa contradicción no existe, ¿sí? Existen agentes atomizados, oferentes y demandantes que van al mercado libremente, ¿sí? Y por medio de ¿qué? De un proceso de subasta, si se quiere, ¿sí?, van a definir un salario de equilibrio que va a ser aquel que, o casualidad, vacíe este mercado. ¿Y dónde se va a vaciar? Se va a vaciar si hay libre competencia y libre movilidad de precios, flexibilidad de precios, y los precios se mueven libremente y se ajustan libremente. Bueno, se va a vaciar este mercado en un punto que va a ser compatible con el equilibrio de pleno empleo, ni más ni menos, ¿sí? Y decíamos, ¿pero por qué de pleno empleo? Si, por ejemplo, y decíamos, a propósito, está esta curva que representa la oferta total de trabajo, ¿sí?, esta cantidad de empleo no es a este salario el total de gente que podría trabajar. No, es cierto, pero es el total de gente que estaría dispuesta a trabajar a este salario. Más gente querría trabajar a un salario más alto, ¿sí?, y la demanda sería menor. Entonces, desde esta lógica, lo que nosotros veíamos era qué sucedía cuando estábamos en desequilibrio, ¿sí? Si el salario estaba por debajo del salario de equilibrio, ¿qué había? ¿Exceso de oferta o exceso de demanda de trabajo? Exceso de demanda, ¿no? O sea, los empresarios veían que podían, ¿por qué? A este nivel de salario, ¿sí?, contratar más gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo salarial era menor a la productividad marginal de esos trabajadores. Claro, a este salario había mucha menos gente dispuesta a trabajar. Entonces los empresarios empiezan a decir, ok, te pago un poquito más. Total, yo puedo cubrirlo porque
un salario un poquito más alto, a mí me implica, tiene que ser una productividad un poquito mayor, pero me sirve. Entonces los empresarios empezaban a disputarse a los trabajadores, empiezan a disputarse a los trabajadores, ¿sí? Hay competencia por los trabajadores. Entonces, cuando empieza a subir el salario, porque empiezan a ofrecer más salario, empiezan a aparecer trabajadores que no estaban dispuestos a trabajar y que ahora están dispuestos a trabajar. De vuelta, acá decíamos, porque para que no se confundan, la lógica es la de un individuo maximizador de utilidad. Pero lo que nos dice la teoría es, lo que le pasa a un agente racional es representativo de lo que le pasa a todos en el mercado de trabajo. Entonces, simplemente por extrapolación, o sea, por sumar muchos individuos, podemos representar la curva de oferta, ¿sí? Y lo mismo para las empresas. Las empresas buscan maximizar beneficios. Ese es el comportamiento racional, el comportamiento lógico que deberían tener las empresas. Si no lo tuvieran es porque no son empresas que actúan racionalmente y probablemente quedarían excluidas del mecanismo, ¿sí?, de competencia dentro del mercado, si no buscaran maximizar sus beneficios. Entonces, aparecerían nuevos trabajadores, ¿sí? Las empresas estarían dispuestas a seguir aumentando el salario y estaría que aparezcan nuevos, y así sucesivamente se va a ir cerrando esta brecha hasta un nuevo equilibrio. Si el salario superara, o sea, se empezara a pedir un salario superior, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría acá en este caso? A este salario, las empresas dicen, no, a mí me cierra tener esta cantidad de gente, de empleados, porque esta cantidad de gente, dada la productividad relativa de esas personas, ¿sí?, es la que, digo, a este salario yo puedo producir con esta cantidad de gente y maximizar mis beneficios, ¿sí? Si yo contrato más gente, la productividad marginal va a ser menor a la del salario, ¿sí? Entonces ya no me cierra. O sea, el salario me va a quedar por encima del ingreso marginal que me generaría un trabajador nuevo. Sin embargo, a este salario que es alto, es superior al del equilibrio, habría mucha gente dispuesta a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Naturalmente, desempleo, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo canónico que se usa para, ya lo hemos dicho, es decir, cuando hay, por ejemplo, un salario muy alto, ¿sí?, determinado por cuestiones institucionales, o sea, por fuera del mercado, estrictamente hablando, sean sindicatos, convenios de trabajo, acuerdos, ¿sí?, colectivos, salarios mínimos, etcétera. Bueno, podrán ver en los medios, en cualquier lado, que se usa este ejemplito. Dicen, no, el problema es este, vos te estás fijando un salario que es muy alto, ¿sí? Esto está generando una rigidez en el mercado que no deja que el mercado ajuste solo, ¿sí? Por eso ahora se habla de flexibilización laboral. Flexibilizar el mercado es esto, dejar que fluctúe solo, que las empresas arreglen uno a uno con los trabajadores el salario, ¿sí?, como si fueran agentes en igualdad de condiciones, ¿sí? Gracias. Entonces, dicen, si vos dejaras, ¿sí?, que el mercado se flexibilice un poco, que no fuera tan rígido, y cuando hablan de rigideces, o sea, son eufemismos para hablar de lo mismo siempre, ¿sí? Rigideces, como parece como estanco, no es moderno, convenios colectivos ayornados al siglo XXI, ¿qué es básicamente? Esto, déjame pagar salario por debajo de los que me están pidiendo porque a mí no me cierran los números, o no me cierran los números. Déjame pagar salario más bajo, ¿sí? Entonces, claro, en este esquema cierra, porque el empleo aumentaría a costa de una reducción del salario de todos, ¿sí? De hecho, en los países donde hay destrucción de regulaciones laborales en general, eso hace que los salarios en promedio vayan para la baja, no para el alza, ¿sí? Es raro que un país desregularice su mercado de trabajo y los salarios exploten. No sucede eso, ¿sí? O sea que es inversamente proporcional la inflación y el índice de la oferta. ¿Cómo? Es inversamente proporcional la inflación, el índice inflacionario. Pero acá no estamos viendo inflación todavía, o sea, y fíjate que acá los precios están fijos, es un nivel de precios. O sea, solamente nos sirve para hablar de salarios reales, en términos reales, ¿sí? O sea, asumimos que no hay ilusión monetaria, porque en la teoría neoclásica dice no hay ilusión monetaria, ¿sí? O sea, los trabajadores miran el salario real, lo que les permite comprar el salario.
A ver, hay países que tienen regímenes laborales flexibles, ¿sí? Pero en general son países de muy alta productividad, ¿sí? O sea, la estructura productiva también importa, o sea, lo que uno produce importa, ¿sí? Por ejemplo, países escandinavos, ¿sí? Suecia, Noruega, etcétera. Por ahí tienen regímenes flexibles donde los trabajadores entran y salen del mercado de trabajo. Eso también es flexibilidad, ¿no? O sea, no es solamente esto, digo, la flexibilidad para romper un contrato laboral, para rescindir un contrato y que no tenga un costo muy alto, ¿sí? Eso es flexibilidad también. Pero ¿qué pasa en esos países? En esos países hay un estado de bienestar muy fuerte, que si el trabajador decide salir del mercado de trabajo porque dice, no sé, no estoy contento con mi trabajo o quiero buscar otro trabajo mejor, automáticamente se da vuelta y tiene un seguro de desempleo en serio. O sea, el seguro de desempleo acá en Argentina es testimonial, no existe. ¿Alguien sabe cuál es el valor del seguro de desempleo? ¿Perdón? El valor del seguro de desempleo. En Argentina existe. No, pero no se aplica en la ley 21.788, está solamente en Puerto Rico. Pero existe. El tema es que el salario de desempleo, yo ya no me acuerdo los valores, pero hace un tiempo era como decirte... Excepto el régimen de la construcción que tiene sí. el fondo de desempleo. Bueno. Claro, pero el seguro de desempleo es un valor muy bajo acá. O sea, no te sirve para absolutamente nada. En Europa, por ejemplo, en Europa después de la crisis del 2008, la crisis financiera de Estados Unidos se contagia a Europa y se transforma en una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque los sistemas financieros estaban muy integrados. Eso generó una crisis severa en Europa, que duró mucho tiempo, que generó un desempleo muy grande. Y sobre todo, ¿en quién? En los jóvenes. Los jóvenes tenían, sobre todo, por ejemplo, en los países, porque Europa a su vez también tiene desigualdad, no es lo mismo Europa del Norte que Europa del Sur, ¿no? Los países mediterráneos tenían más problemas de empleabilidad. Bueno, España, por ejemplo, llegó a tener, no sé, 50% de desempleo entre los jóvenes, ¿sí? Yo me acuerdo haber ido, tuve la suerte de ir en el 2012, fui a visitar a un amigo, qué sé yo, ahí en Madrid, y vos ibas y estaban todos tomando cañitas en el bar, o sea... ¿Dónde está la crisis? Decía uno, ¿no? O sea, ¿dónde está el pluriempleo, no? Que nosotros con 18 trabajos y nos sentimos... Bueno, claro, los tipos podían acceder a un seguro de desempleo de 400 euros en ese momento, hoy debe ser más porque por la inflación, pero 600, 700 euros que le permitía pagar un alquiler, vivir tranquilo, lo podían tener un año, después lo podían renovar. Bueno, con un estado de bienestar así, y sí, yo te digo, ok, dame un mercado de trabajo flexible, ¿sí? Pero eso no existe acá. Sí, lo que quieren en realidad es que todos los convenios laborales converjan o sea, se asemejen al esquema similar al de la construcción, pero el de la construcción tiene un esquema particular por la dinámica de la construcción, ¿sí? Por la lógica de la construcción, o sea, donde los trabajadores todo el tiempo saben que empiezan y terminan obras, o sea, ningún trabajador de la construcción tiene un empleo fijo, permanente, todo el tiempo están entrando y saliendo, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es distinto, ¿sí? Y obviamente que le baja las condiciones al, por ejemplo, si a un petrolero tiene que pasar al régimen de construcción, pierde como la guerra, ¿sí? Entonces, esas lógicas son para determinados contextos y donde el Estado tiene una presencia muy fuerte, ¿no? O sea, en términos de... Esta sería toda la población económicamente activa, ¿no? O sea, toda la gente que estaría en condiciones de trabajar. Sí. Lo vamos a ver un poquito más adelante, en realidad no lo vimos, eso se pasó. Lo vamos a ver, lo podríamos ver con los números índices, lo tenía ahí. Pero vos tenés, a grosso modo en el mercado de trabajo, tenés una primera gran división de la población, ¿no? Población económicamente activa y población económicamente inactiva, ¿sí? La económicamente activa es aquella que está en condiciones de trabajar, ¿sí? Y o está trabajando o está buscando trabajo. La inactiva es la que no está en condiciones de trabajar, piensen en los márgenes, ¿sí? Población que podría estar jubilada o menores de edad, que no pueden trabajar por ley, ¿sí? O población que decide estar inactiva voluntariamente, ¿sí? ¿Cuál es acá el yeite? O sea, porque como decíamos, toda esta distancia decís, ¿y toda esta gente? No, te dicen,
En realidad, toda esta gente es gente que, porque ellos miran esta curva, ¿sí?, que no está dispuesta a trabajar a este salario y por lo tanto es desempleada voluntaria. Dice, no, yo a ese trabajo a ese salario no trabajo, entonces me quedo en mi casa. Ok, o sea, es medio, o sea, como que me estás haciendo un modelito para que te cierre todo, discursivamente, ¿se entiende? Porque esto tiene sentido cuando, no sé, esta población restante es un 2, 3%, ¿sí? Cuando esto llega al 10%, es medio difícil justificar que tenés un 10% de la población económicamente activa que no quiere trabajar porque el salario no le cierra. No, es porque no hay trabajo, ¿no? Es más lógico por ahí, un poquito más. ¿Cómo? Si hubiera un piso de 2 millones, sería hermoso, pero... No, a ver, ese es un tema de discusión amplio, ¿sí?, interesante, que tiene que ver con algo más normativo, como decís vos, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Ahora, lo que estamos viendo acá son teorías que explican la realidad. Esta teoría te dice que el mercado, si vos lo dejaras que actuara libremente, funcionaría así y sería ideal y cerraría perfecto. ¿Qué quiere decir que cerraría perfecto? Que si vos dejaras que los trabajadores, ¿sí?, negocien uno a uno con las empresas sus salarios y no hubiera intervenciones de ningún tipo, no hubiera acuerdos colectivos, ¿no? Escuchamos mucho últimamente la palabra colectivización como algo malo, ¿no? Todo lo colectivo malo, O sea, uno a uno. Si vos dejaras que todo operara así, en un mercado atomizado donde hay muchos oferentes y muchos demandantes, llegaríamos a un equilibrio en el que todos estarían contentos. Y los que quedarían afuera sería gente que no tendría ganas de estar en el mercado de trabajo. Ok. Esto es una teoría. Ahora, ¿esto explica la realidad? Y para mí no. Para mí la realidad se explica más por otros enfoques que dicen, mirá, en realidad lo que buscan los trabajadores, o sea, existe un piso salarial, ¿sí?, que es por el cual los trabajadores dicen, mínimamente me tenés que cubrir esto, ¿sí?, que es el salario de subsistencia, que eso viene desde el 1800. Obviamente, cuando la situación mejora y crece y hay mayor poder de negociación, los trabajadores buscan apropiarse un poquito más de excedente, o sea, mejorar sus condiciones. Pero esa mejora es a costa, ¿sí?, de parte de la distribución que se llevan las empresas. Yo lo que creo es que hay eso. Yo creo que opera así el mercado en una economía capitalista de producción, ¿sí? O sea, trabajadores y empresarios se disputan parte del excedente, de la riqueza social. En todo caso, lo que vos decís ya es un paso posterior, es discutir, bueno, ¿qué esquema deberíamos pensar en términos de distribución de la riqueza, ¿sí?, para que el sistema sea un poco más justo o más equitativo? Y ahí hay muchas vertientes. Hay algunos que hablan de un ingreso universal, entonces que el Estado se encargue de cubrir un ingreso universal para todos, y listo. De hecho, esa propuesta se la apropiaron, por ejemplo, los magnates, los que se llaman los de las grandes tecnológicas, ¿sí?, Apple, Google, Meta, etcétera. Bueno, todos esos están re de acuerdo con esa propuesta. Les copa. ¿Por qué les copa? Porque les representaría un costo mucho menor en realidad, ¿sí? Es decir, pagamos un ingreso piso a todo el mundo, resolvemos la cuestión de ingresos y listo, pero no resolvemos la cuestión de desigualdad, ¿sí? Lo que dicen otros es, che, la cuestión de desigualdad sigue siendo inherente, o sea, lo que es discutible, moralmente discutible, y por eso el enfoque de la economía política es y considera la economía una ciencia moral, dice, es que haya gente que gana 700 veces más que lo que ganan otros. No se explica bajo ningún concepto, o sea, digo, no hay curva de demanda que me pueda justificar que alguien sea 700 veces más productivo que otra persona. Está bien, hay distintos niveles de responsabilidad, no es lo mismo ser la cabeza de una pirámide empresarial que estar en la base, estamos de acuerdo, pero también depende de cómo uno lo lea, ¿no? Porque si no también uno puede decir, ok, pero la riqueza en la empresa la generan todos, y se distribuye y no se distribuye de manera equitativa, ¿no? En todo caso, eso es lo que plantea el enfoque de economía política, ¿sí? Que hay un problema que es inherente al sistema, que es conflictiva, o sea, el sistema es conflictivo por naturaleza. Esto te dice que no, que te dice que lo conflictivo es el Estado. Cuando aparece el Estado, rompe todo. Bueno.
¿Esto? ¿Se llevó al equilibrio? ¿Existió históricamente en algún momento en algún país? No, si hay una regularidad empírica desde que existe el capitalismo como tal, es el desempleo. O sea, si hay una regularidad empírica es el desempleo. Hay muy poquitos años en la historia de todos los países de casi sin desempleo. O sea, podemos hablar de desempleo muy bajo, ¿no? O sea, desempleo del 2-3% ya se considera pleno empleo. O sea, desempleo... ¿En el 45 no lo consiguió eso? Bueno, está bien, sí, hay años como la época de, por ejemplo, las épocas de guerra fueron épocas, sobre todo en los países centrales, de muy bajito desempleo. ¿Por qué? Porque la guerra era un gran motor del crecimiento económico, motorizaba que todos estén empleados, ¿eh? Bueno, en la época del peronismo, la motorización venía por otro lado, venía por un proceso de crecimiento, de desarrollo, etcétera, y sí, y había un muy bajo nivel de desempleo. Después se experimenta... Después de Keynes, después del 30, en los Estados Unidos también me parece, ¿no? Con el impacto de Keynes Es que después de la crisis del 30 lo que hay es un gran proceso de desempleo, o sea, hay un aumento del desempleo fuerte, entonces Estados Unidos, un poco impulsado por las ideas keynesianas, lo que hace es revertir eso desde el Estado. O sea, el Estado es el que dice, en 1930 es un buen ejemplo ese, en 1930 se pensaba que el mercado se iba a ajustar solo. ¿Qué empezó a pasar? La demanda de empleo caía, se corría cada vez más para atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas no vendían, caía el ingreso de las empresas tenían que desemplear gente. ¿Sí? Entonces se contraía esto, y el empleo caía cada vez más. Entonces, la teoría les decía que había que dejar que se regule, que en algún momento iba a haber un rebote y la economía iba a volver a una sendera de crecimiento. Y aparece Keynes y dice, no, esto no va a volver solo por sí solo, ¿sí?, a los niveles de empleo que había. Desempleados voluntarios. Que eso existe, o sea, existe el desempleo voluntario. El tema es que el desempleo voluntario es muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, si hacen la EPH, ¿no?, la encuesta permanente de hogares que se hace para sacar estos datos en la Argentina. Si entrevistan a alguno de ustedes y alguno de ustedes justo está estudiando y no tiene intención de trabajar, bueno, ustedes serían un desempleado voluntario. ¿Por qué? Porque estarían en condiciones de trabajar, son parte de la PEA, pero deciden no trabajar porque deciden estudiar. ¿Sí? Que obviamente es un trabajo también estudiar, pero digo, no trabajar por una remuneración salarial, ¿no? Bueno. O sea, que ¿cuál es la idea hoy, por ejemplo? ¿De qué? Para votar una nueva ley laboral. ¿Es estrictamente económica? ¿Es liberar el precio de los salarios? Sí. Sí, o sea, a ver, no hay que hacer mucha especulación al respecto. O sea, si quieren, vayan a los 90, agarren literatura de los años 90 y vean qué pasó en los 90. O sea, cuando se flexibilizó el mercado de trabajo. ¿Qué pasó con el empleo? ¿Creció el empleo o creció el desempleo? Y creció fuerte el desempleo, ¿eh? Hay muchos factores que explican eso, no solamente la desregulación del mercado de trabajo, tuvo que ver con reformas, pero todas las reformas iban en el mismo sentido. Fueron reformas estructurales, se las llamó porque buscaban justamente reducir el peso del Estado en la economía, ¿sí?, y por lo tanto vender activos del Estado, ¿sí?, desarmar empresas. Ahora esa venta de activos se las apropiaban otros, ¿sí?, no es que no. Bueno, no importa, o sea, es una historia larga, en todo caso después podemos ahondar en eso. Pero avancemos un poquito, entonces. Algunas cuestiones más sobre la ley de 6. ¿Sí? La ley de 6 se estableció originalmente en el contexto de una economía de trueque. ¿Qué quiere decir economía de trueque? A ver, alguno. Claro. Exacto. O sea, que esencialmente no hay dinero de por medio, ¿sí? Yo no necesito dinero para ir a intercambiar cosas, ¿sí? Es bienes por bienes. Entonces, en ese caso, en una economía de trueque, tiene hasta sentido pensar, ¿sí?, que el acto de ofrecer un bien, ¿sí?, el acto de ofrecer un bien, implica inevitablemente la demanda de algún otro bien. ¿Por qué? Porque si yo voy al club del trueque
Miren qué paradoja, o sea, en los 90 terminamos yendo a una economía de trueque, ¿sí? O sea, porque a fines de los 90 había clubes de trueque por todos lados, ¿eh? O sea, fuimos en contra del sistema capitalista, o sea, fuimos para atrás. Bueno, pero cuando uno iba al trueque, ¿qué iba? Llevaba algo para intercambiar. Llevaba un plantín, llevaba un budín, llevaba algo. Entonces, ofrecía algo, pero a cambio demandaba otra cosa. Entonces, ahí sí, la oferta crea su propia demanda. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Cuando la ley de Say la hacemos extensible y la llevamos a una economía de producción, o sea, producción de bienes, en términos capitalistas, ¿sí?, y monetaria, el dinero, ¿sí?, no era más que un conveniente medio de intercambio que permitía a los participantes del mercado evitar la incomodidad e inconvenientes del trueque. Acá estamos metiendo algo ya de la siguiente unidad. ¿Qué quiero decir? Para que se siga sosteniendo la ley de Say, de que toda oferta crea su propia demanda, el dinero no tiene que tener otra función más que la de medio de cambio. El dinero tiene muchas funciones, eso lo vamos a ver. Para la teoría neoclásica, el dinero es esencialmente un medio de cambio, que vino a resolver el problema este de la doble o la divina coincidencia. Esto que vimos al principio del curso de, si yo tengo una vaca y quiero comprar 2 pollos, no puedo decir, dame los pollos y cuando la carneo te doy el cuarto trasero, ¿no? O mejor dicho, no puedo carnearla, quedarme con la mitad de la vaca y darte el cuarto trasero, llevarme los pollos y la vaca se me muere, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es decirte, te hago un papelito, ¿sí?, que me comprometo a darte un cuarto trasero. Entonces ahí generamos dinero, porque desde el momento que yo hago un papelito, es deuda, digo, yo me comprometo a darte el cuarto trasero de mi vaca. Vos, con el papelito, si querés, esperás, porque yo te dije, a fin de mes la voy a carnear, porque tengo ganas de hacer asado a fin de mes. Y vos me decís, no tengo ganas de esperar hasta fin de mes. Entonces te diste vuelta y te fuiste al kiosco de la esquina y le decís, che, mirá, esto vale por un cuarto trasero, ¿me das? No sé, qué sé yo, algo, otra cosa. ¿Sí? ¿Qué podrías comprar? Entonces, así aparece el dinero, ¿no? Para resolver este problema. Entonces, si la ley de Say se aplica a una economía dineraria con dinero, la implicación es que un mercado está garantizado para cualquier nivel de producción, aunque las fuerzas de mercado obviamente conducirán a cambios en la composición de la producción agregada. O sea, lo que estamos diciendo simplemente es que si el dinero solamente es un medio de cambio, ¿sí?, no hay límites a la producción, ¿sí? O sea, la cantidad que se produzca no va a estar limitada por la demanda, va a estar limitada en realidad por otros factores, ¿sí? Por esto que veíamos, por el precio del trabajo y el capital, o la cantidad de capital, el stock de capital, ¿sí? Va a estar limitada por eso. O sea, ¿recuerdan la función de producción que parecía un tobogán? ¿Qué había atrás de la función de producción? Capital y trabajo. Entonces, ¿cuánto voy a producir? Va a estar determinada por cuánto capital y cuánto trabajo tenga. Stocks. Esos stocks me van a decir cuánto puede producir una economía. No va a haber problemas de demanda, ¿sí? Entonces, si la igualdad entre la demanda y la oferta agregada siempre está garantizada, el dinero no es nada más que un velo que cubre las fuerzas reales subyacentes en la economía. O sea, para la teoría neoclásica el dinero no es más que un velo, ¿sí?, que cubre en realidad los intercambios reales de bienes y servicios, ¿sí? Esto lo vimos, pero lo repetimos, ¿sí? Línea de defensa 1, o la versión débil de la ley de Say, es la que representa a los economistas clásicos, ¿sí?, que Keynes lamentablemente los metió en la misma bolsa y les pegó a todos por igual, dijo son todos iguales, y en realidad no eran todos tan iguales. Estos son desde Smith a Marx, y ellos decían, sí, todo acto de ahorro desencadena un acto de inversión de igual monto. Esta versión de la ley de Say, sin embargo, no garantiza que la producción generada sea compatible con el pleno empleo. Simplemente establece que cualquier nivel de producción agregada que se realice encontrará un mercado. Esta versión débil de la ley 6 se aplica a niveles de producción tanto deprimidos como optimistas. O sea, ¿qué estamos diciendo acá?
porque estábamos hablando recién de oferta y demanda, ¿no? Pero si ustedes hacen un cachito, un esfuercito a lo que vimos en la parte de números índices, ¿sí? Y las ecuaciones macro, vimos qué cosa, que el ingreso se puede destinar a consumo o a ahorro, ¿no? Y a su vez, la demanda puede ser demanda de bienes de consumo o demanda de inversión. Si los igualábamos, cancelábamos el consumo, nos quedaba que el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Por eso me habla de esto, porque en equilibrio, en la economía siempre lo que sobre de ingreso, el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿sí? Pero esa es una identidad. Lo que dice la ley de Say es que el ahorro que quede, ¿sí? Va a ser la cantidad de inversión que genere. ¿Se entiende lo que digo? O sea, siempre, ¿sí? Todo lo que quede de ahorro va a ser igual a todo lo que se invierta. ¿Por qué? Porque nadie se va a querer quedar con ahorro en el bolsillo. ¿Para qué me voy a quedar con plata? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, en esta teoría, es consumo futuro. O sea, si no es hoy, mañana, y si no es mañana, pasado o a fin de mes, lo voy a querer gastar. Entonces, para ello, necesariamente el dinero, ¿sí? Nadie lo busca atesorar. Eso es lo que decía Say al principio, ¿sí? Nadie busca quedarse con dinero. O sea, rápidamente en cuanto vendiste algo, ya estás buscando ir a comprar o más insumos o pagar salarios o comprar bienes para vos. En un contexto inflacionario a nosotros eso nos cierra. Vos decís, sí, más vale, yo no quiero tener pesos en el bolsillo ni de casualidad, ¿sí? Pero que no nos confunda eso, porque no es de lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando de cómo operaría siempre la economía. Porque entonces, bajo esta lógica siempre, ¿sí? El ahorro, ¿sí? Va todo a inversión, va todo a invertirse, ¿se entiende? No se filtra nada, no se pierde nada de plata, de alguna manera. Ahora, estos tipos, que les podemos perdonar porque estaban pensando eso en el 1800, cuando la economía no tenía grandes fluctuaciones, tenía sentido, ellos no estaban pensando en qué determina el crecimiento. Ellos veían que la economía más o menos crecía y veían que tenía que ver con la acumulación de capital, entonces tenía sentido decir, ok, si yo ahorro, ese ahorro me permite crecer individualmente. Tenía sentido. Ahora decían, no tiene nada que ver con el pleno empleo, no. Dicen, el ahorro va siempre a inversión, por la ley de Say, pero la economía puede estar con desempleo o con pleno empleo. No sé, no estoy pensando eso. O sea, no lo vinculaban todavía, no tenían tampoco el herramental y estaban pensando. La línea de defensa 2, que es la neoclásica que aparece a partir de 1870 con la Revolución Marxista, esta sí es más dura y esta vino de la mano de la matematización. Cuando yo le decía el otro día, el modelo de equilibrio general balraciano. Balras era un matemático que se metió a hacer economía porque le pintó, porque estaba aburrido, dijo, voy a ver si puedo modelizarlo, y bueno. Entonces ya ahí hay una idea también de cómo pensar la economía, ¿no? Como matemáticamente tenía que cerrar. Y estos tipos sí llevan el argumento al extremo. Dicen, mirá, no solo opera la ley de Say siempre, sino que si hay mercado de competencia perfecta, libre juego, la oferta y la demanda y de los precios, te va a garantizar que se vacíen los mercados, porque todo el ahorro se va a ir a inversión, y además vas a producir tanto como sea necesario para emplear a toda la gente que quiera trabajar. ¿Se entiende? O sea, de la función de producción, volvemos al mercado de trabajo, a lo que vimos antes. Es complejo, no digo que no, esta es una de las discusiones más profundas de la economía, pero bueno, a mí me interesa que por lo menos les quede algo, porque para mí acá está todo, ¿sí? Este es un parteaguas en la economía. Es un parteaguas para todo. En toda la teoría económica, o sea, vean el modelo que vean, tiene que haber una explicación de cómo funciona la economía. ¿Cómo crece? ¿Por oferta o por demanda? Bueno, acá tenemos estas dos distinciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto lo voy a pasar a ver. Deme un minutito, Acá. El otro lo vamos a ver después. Vamos a ver después porque vamos a ir en orden. Principio de la demanda efectiva, o sea, hasta ahí con la ley de Say, ¿sí? Keynes, en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, se enfoca en rebatir la ley de Say. Es más, como afirma Paul Sweezy, que fue un contemporáneo y un escritor muy bueno,
El núcleo de la crítica keynesiana puede sintetizarse como el rechazo puro y simple de lo que ha venido a llamarse la ley de Say. O sea, porque hay muchos que agarran la teoría general y dicen, no, el aporte de Keynes fue el multiplicador del gasto o la propensión marginal a consumir. No, los seguidores más férreos, los que estuvieron más cerca de Keynes, dicen, esto es lo que aportó Keynes, este fue el aporte. De hecho, Keynes, que cuando empieza su libro, y ahora vamos a ver algunos fragmentos, dice, hay que tratar de olvidarnos de todo lo que vimos, él no puede tampoco separarse y alejarse de todo. Repite muchas cosas de la teoría neoclásica, no es que no. Pero bueno, está bien, o sea, era una persona, 1936, qué sé yo, está bien, es entendible, ¿no? Entonces él propone el principio de la demanda efectiva. Inicialmente sin gobierno, o sea, pensando en una economía que no tuviera gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, podía ensuciar la teoría. Él dice, no, volvamos a lo que piensa, o sea, el estado más puro de la economía, si se quiere, ¿no? Sin gobierno. Él establece que en una economía cerrada, con capacidad ociosa, ¿qué quiere decir capacidad ociosa? Que no está ocupado todo el stock de capital, o sea, toda la maquinaria, todo lo que tenemos para producir, y por lo tanto no está empleada toda la gente que podría estar empleada, ¿sí? El gasto, ¿sí? O mejor dicho, la producción está determinada por el gasto agregado, ¿sí? O sea, lo que se gasta, en términos agregados, es todos nosotros, ¿sí? Tanto para consumo, para demanda de inversión, eso determina el producto, cuánto se produce. No la función de producción en función del stock de capital y empleo, ¿se entiende? La demanda define cuánto. El principio de la demanda efectiva de Keynes, al sugerir que los ahorros eran simplemente un residuo, para eso tiene que empezar discutiendo el concepto de ahorro. Los otros decían, el ahorro es consumo futuro, es algo que vas a consumir en algún momento, o sea, no es un problema, es como consumo desfasado, ¿viste? Y por lo tanto, si es consumo desfasado, no tengo ningún problema de mismatch. Mismatch es de que coincidan la oferta con la demanda. Todo lo que se ofrece va a tener demanda, ¿sí? Pero él dice, si no lo pensamos así y pensamos el ahorro como un residuo, ¿qué quiere decir un residuo? Lo que me sobra después de haber consumido, ¿no? A nivel agregado sería de todo el ingreso disponible, o sea, todo el ingreso que tenemos nosotros, si yo le resto el consumo, bueno, lo que nos queda a cada uno en el bolsillo. Argumentó que en lugar de que la oferta creara su propia demanda, eran decisiones de gasto autónomas, ¿sí? Que a Keynes asoció con la inversión inicialmente, porque él veía que la inversión era autónoma. Él decía, el consumo no es autónomo, el consumo depende del ingreso, ¿sí? Él veía eso, veía que la gente, y ese es el concepto, me estoy adelantando, de propensión marginal a consumir, él decía que si la gente tenía un poquito más de plata, en general, en promedio, aumentaba su consumo. ¿Cuánto? ¿Lo mismo que aumentaba la cantidad de plata que se incrementó su ingreso? No, un poquito menos, decía. ¿Por qué? Porque nadie se gasta absolutamente todo, ¿no? Quizás al principio, cuando no tenés nada de ingreso, pasás a tener ingreso y bueno, por ahí sí te lo gastas todo el primer mes, pero después empezás a ahorrar un poquito. Y si te mejora el ingreso, por ahí mejorás tu nivel de consumo, en términos promedio, pero siempre hay un cachito que no. Entonces, por lo tanto, Keynes decía, sacando esa variable que es endógena, que es el consumo, que depende del ingreso, la otra variable que nos queda es la inversión, por el lado de la demanda, por el lado del gasto. Dice, eso era autónomo, eso estaba dado. Eso que estaba dado fijaba un nivel de demanda. ¿Por qué? Porque determinaba que haya un piso de demanda, ¿sí? Que no dependía del ingreso. Y por lo tanto, esas decisiones de gasto autónomo que generaban ingresos eran las que hacían efectiva a la oferta. ¿Qué quiere decir que hacen efectiva? El concepto del principio de la demanda efectiva tiene que ver con esto, con que vos podés producir, por ejemplo, agua, ¿sí? Empezás a embotellar botecitas de agua. Traes una caja llena para vender. Ahora, esa oferta, ¿sí? Se realiza, se hace efectiva cuando hay alguien que viene y no te dice, ay, qué ganas de tomar agua, me tomaría todo ese agua. No.
cuando te dice, quiero agua y tengo la plata para comprarla, dame una botellita. ¿Sí? Ese es el principio de la demanda efectiva. O sea, la demanda hace efectiva a la oferta. Efectiviza la oferta. Ahí viene la idea de efectiva. Por eso se contrapone y por eso yo decía, no tiene tanto que ver con la economía esto de manejar necesidades ilimitadas. No, no. O sea, las necesidades ilimitadas las podemos tener todos. Todos por ahí queremos viajar a Miami, a Disney o a Europa. Ahora lo vamos a poder hacer cuando tengamos el efectivo. Cuando tengamos el efectivo real, ¿no? O sea, no solamente en términos de demanda efectiva, sino de efectivo. ¿Sí? Esa es la idea. Y eso es lo que va a efectivizar la oferta. Va a hacer que vos digas, ah, bueno, mañana traigo más botellitas. ¿Por qué? Porque vendí. ¿Se entiende? Si vos te vas a tu casa y decís, no, un montón de chicos me preguntaron por las botellitas, les encantaron, pero nadie me compró, y bueno, no vas a venir mañana con más botellitas para vender. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso que parece súper intuitivo y lógico, pero que la teoría neoclásica durante años lo viene negando? Y esto lo ve cualquiera que hace un microemprendimiento, que se pone a vender media, que se pone a vender cualquier cosa. Ajusta la oferta, lo que va a vender, en función de la demanda. Si yo salgo a vender media, ¿sí? Y me vuelvo a mi casa con la misma cantidad de pares de media, y bueno, por ahí mañana no salgo a vender media. Ahora, si salí a vender medias y volví sin media, mañana voy y compro más medias. Y es más, aumento el stock. Y vuelvo. Y si volví a vender todo, y bueno, vuelvo y compro 2, 3 veces más. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde ya vea que no vendí más. Entonces voy a decir, bueno, listo, esta es mi demanda. Pero lo que estamos diciendo ahí en términos teóricos es que la oferta se ajusta a la demanda. ¿Sí? Eso es lo que decía Keynes. Y se ajusta por stocks, no por precios. ¿Sí? Porque para que el ajuste sea por precios, no tiene que haber esto de capacidad ociosa. ¿Sí? Tiene que haber pleno empleo. O sea, para que funcione la idea de que todo aumento de demanda se traduce en un aumento de precios, tenemos que estar en el mundo neoclásico, en el mundo donde está todos los factores productivos ocupados. Estamos produciendo a tope. ¿Sí? Entonces, inevitablemente para aumentar la oferta, tiene que aumentar el precio. ¿Sí? Keynes dice no tiene por qué ser así. Si hay capacidad ociosa y aumenta la demanda, las empresas van a producir más. ¿Y cómo? A ver, si alguno de ustedes trabajó en una empresa, en algún comercio, en algo, ¿qué es lo que hace cualquier empresario, cualquier comerciante, digo, sin haber leído todo esto que probablemente no le serviría para nada? Ajusta por stocks. Mira los stocks. No está ajustando los precios todo el tiempo. No está sentado en el local viendo a ver, entraron 3 personas más que ayer, voy a subir los precios. Se vuelve a sentar, no, hoy no entró nadie, voy a bajar los precios. No. Fija precios, en general, como vimos al principio, costo unitario, markup, dice, bueno, este es mi costo unitario para cada bien, yo quiero ganar tanto por encima. Ok. Y después va ajustando la producción en función de las cantidades, o va ajustando la demanda de lo que revenda en función de las cantidades. Va viendo el stocks, va al depósito y dice, che, bajó el stock, bueno, pidamos más, produzcamos más. Es así como funciona la economía. Eso es una cuestión observacional, o sea, es inductiva, lo vemos inductivamente. Sin embargo, eso no es lo que dice la teoría neoclásica. Eso lo dijo Keynes, es decir, por eso fue tan importante. ¿Sí? Para decir eso igual, fue bastante complejo igual lo que hizo, no es que tampoco... Entonces, son las variaciones del nivel de ingreso las que hacen posible el ajuste de ahorro a la inversión. Y no hay garantía de que el gasto autónomo permitiera la plena utilización de los recursos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo quiero mostrar, pero es lo que Keynes incluso llamó como la paradoja de la frugalidad. ¿Sí? Y es muy interesante, porque era un tipo muy brillante, ¿no? Él explica esto con un contraejemplo. Dice, imagínense que de golpe todos queremos hacer, como nos dice la teoría neoclásica, y queremos crecer. Y para crecer necesitamos inevitablemente aumentar el ahorro. Porque si el ahorro va todo a inversión y la economía no crece, necesitamos ahorrar más. ¿Sí? Imagínense que estamos en una economía deprimida. Estamos en una economía deprimida. Imagínense 1930 o 2025, hoy. No era tan terrible, no vamos a hacer ese paralelismo. Pero
La economía está deprimida, ¿sí? Deprimida quiere decir que hay desempleo. ¿Mm? La teoría neoclásica nos dice, no puede haber un problema de demanda, ¿sí? El problema es que falta ahorro. De hecho, habrán escuchado de qué, o sea, con qué argumento económico se le pega a los gobiernos anteriores, en general a los gobiernos que se consideran populistas. Y bueno, quisieron gastar por encima de lo que podían, ¿no? Vivimos una fiesta y ahora hay que pagar los platos rotos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y ahora hay que sacrificarse. Ok. Entonces, ahorramos una cantidad, ¿no? O sea, de todo el ingreso, consumimos una parte y la otra la ahorramos. Ellos dicen, no alcanza. El argumento en general, hoy en la actualidad es, bueno, necesitas ahorro externo, te tenés que endeudar. Pero dejemos eso de lado. Imagínense que no nos podemos endeudar ya más, que de hecho es medio lo que está pasando ahora. No nos podemos endeudar más, no le podemos pedir más plata a nadie. Te dicen, ok, tenés que aumentar el ahorro de todos. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo tengo una idea, te va a decir un neoclásico. Bajemos los salarios. Bajamos los salarios, bajamos el poder de compra, bajamos el consumo, eso va a ser más ahorro. Los capitalistas vamos a ahorrar más. Ok. Y con eso vos decís que va a aumentar la inversión y va a aumentar la economía, porque la inversión es el motor del crecimiento, ¿no? del stock de capital. En su lógica, o sea, piensen, para que la economía crezca, para que se desplace la curva de producción, tiene que haber o más capital o progreso tecnológico. ¿Se acuerdan que lo vimos eso en un grafiquito, no? Para que la curva de producción se desplace para arriba, ¿sí? Tiene que haber o más capital, ¿sí? O progreso tecnológico. Bueno, ok, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer un experimento. Obliguemos a todos a bajarles el salario. Bajémosle el salario a todo el mundo, ¿sí? O obliguémoslos a ahorrar, una de dos. Entonces todo el mundo ahora se ve forzado a ahorrar, a poner su platita en una caja de ahorro o te saca una partecita de tu ingreso para contribuir al desarrollo nacional. Va a ser así, el impuesto se va a llamar el impuesto para el desarrollo nacional. Y te saca un poquito de tu plata. ¿Qué sucede? Dice Keynes. Todos individualmente ahora ahorramos un poquito más de lo que ahorrábamos. Ahora, como todos ahorramos un poquito más, ¿sí? Aumentó la propensión marginal a ahorrar, ahora vamos a ver, y cae la propensión a consumir. ¿Qué quiere decir básicamente? Cae el consumo. Si vos tenés menos plata para ir a comprar. Entonces, vos tenías pensado este mes festejar tu cumple, ir al súper, capaz de pegar un viajecito, bueno, ya esos gastos los cancelás. Ahora, si cancelás eso, ¿qué pasa? En el súper hay alguien que compra menos. En el salón de fiestas, eventos, lo dejás de garpe, pero si lo dejás de garpe, esa persona no recibe ingresos el de catering, no recibe ingresos los demás. ¿Te ibas a ir a la cordillera o un hospedaje? Bueno, le cancelás. Pero esa persona dependía de tu ingreso para también su rueda. Entonces, de golpe, ¿qué hicimos? Aplacamos el ingreso de todos los demás, ¿sí? Hicimos que caiga el ingreso de todos un poquito. Entonces, dice Keynes, si el ahorro es un residuo, lo que va a terminar pasando es que vos aumentaste la propensión a marginal a ahorrar, o sea, la partecita del ahorro de cada uno, ¿sí? Pero el ingreso total, ¿sí? El ingreso de todos nosotros se achicó. Y como se achicó, por ahí proporcionalmente ahorramos más, pero el ahorro absoluto, el total del ahorro, es más chico. Esa es la paradoja de la frugalidad. ¿Cómo? Por querer ahorrar más todos, hicimos más chiquita la economía, la torta, y por lo tanto ahora hay menos para invertir. ¿Se entiende? Y además hace que caiga la economía, que decrezca. Para Keynes consumir era bueno, demandar es bueno en una economía, ¿sí? Obviamente, la demanda de consumo y la demanda de inversión, no solo demanda de consumo, ¿no? Ahí sí podemos discutir qué tipo de demanda, pero la demanda no es mala, la demanda es buena, te decía Keynes, ¿sí? O sea, ¿se entiende el ejemplo? Digo, vos podés tener una situación paradójica, digo, ahorrás, proponés que todos ahorremos más y termina cayendo el ingreso de todos, entonces somos todos más pobres. Pero para que pase eso, y ahí quiero llegar, pasa que hay que pensar en algunos supuestos, porque para decir todo esto, Keynes tuvo que hacer muchos supuestos.
El consumo depende del ingreso corriente, no de la tasa de interés, ¿sí? Que esto es algo que está en el modelo neoclásico. Él dice, consumimos en función de nuestro ingreso. Si nuestro ingreso crece, consumimos un poco más. Si nuestro ingreso cae, consumimos menos. La inversión, acá es donde él hace un poquito de agua y deja entrar la teoría neoclásica, ¿no? Depende de lo que se llama eficiencia marginal del capital. ¿Qué es la eficiencia marginal del capital? Lo que rinde el capital. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lo que rinde el capital? Imagínense que ustedes están pensando montar una fábrica ahora, ¿no? Una fábrica chiquita, quieren hacer, no sé, tejidos. Bueno, van a necesitar algún tipo de maquinaria, máquinas de coser, ponele. ¿Sí? No son muy caras, pero supongan que no tenés la plata para hacer eso. Bueno, vas a pedir plata, ¿sí? Si vos pedís plata, en general tenés que devolver esa plata y un poquito más, ¿sí? Una tasa de interés. Entonces, para pedir plata y devolverla con intereses, esa plata te tiene que rendir a vos, por lo menos lo que pediste más los intereses, si no, no es negocio, ¿no? Entonces, ese rendimiento está asociado al rendimiento de la máquina, del capital. Entonces, el capital que uno compre, uno espera que le genere un rendimiento, ¿sí? Una ganancia, básicamente. Bueno, esa ganancia, esa tasa interna de retorno, lo van a ver, si se quiere, más en la parte de cálculo financiero, es un poco mal y pronto esto, ¿sí? O sea, la eficiencia marginal del capital, ¿sí? O sea, ¿cuánto me rinde una unidad de capital? ¿Sí? Y se compara con la tasa de interés. Se ve afectada por las expectativas, dice Keynes, y esto era lo interesante, o sea, él mete este concepto, la idea de incertidumbre. ¿Por qué expectativas? Porque yo, para proyectar el rendimiento de una máquina, tengo que proyectar cuánto voy a vender. Tengo que decir, ok, yo pienso vender tantas prendas, ¿sí?, hasta que termine la vida útil de esta máquina. Y por lo tanto, ahí hay un concepto, que lo vamos a ver, que es el de el valor tiempo del dinero. No es lo mismo ganar 1.000 pesos hoy que ganar 1.000 pesos en un mes, que ganar 1.000 pesos en un año, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que hacer un calculito, ¿sí?, para traer todo a valor presente. Y así se puede estimar esto. Pero el punto es que en el medio están las expectativas de cuánto pensás vender. Porque capaz compras la máquina, pensás que te va a ir bárbaro y no te va bárbaro, ¿sí? Entonces ahí en el medio están las expectativas en juego. Pero Keynes lo que dice es, no podemos asignarle una probabilidad de riesgo a todos los escenarios posibles. Dice, hay incertidumbre. Él tiene una frase muy famosa que dice, en el largo plazo estamos todos muertos. O sea, nadie puede saber realmente qué va a pasar en el futuro. Entonces, en el momento que hay incertidumbre, lo más cercano que tenemos de lo que tenemos para agarrarnos es el presente, dice él, ¿sí? Porque entonces él va a decir, lo que me aproxima las expectativas futuras es el presente. Entonces, si la economía crece hoy, y bueno, mis expectativas son que la economía va a crecer, qué sé yo, ¿sí? Capaz que no crece mañana y puede ser, te equivocás, pero en general, así se forman las expectativas, ¿sí? Y lo más importante, es una decisión independiente del ahorro. O sea, para Keynes no existe tal cosa como decíamos, el mercado de oferta de ahorro y demanda de inversión, como en el modelo neoclásico, que tiene un precio de equilibrio que es la tasa de interés. No. O sea, la inversión va por un lado porque son cosas distintas. No tienen nada que ver. O sea, invertir en bienes reales, en maquinaria, es una decisión completamente distinta a ahorrar. ¿Se entiende? El ahorro, dice, esto es un residuo, es la diferencia entre el ingreso nacional y el consumo de todos. No lo podemos decidir, dice él. ¿Por qué? Porque hay una variable que no puedes determinar. Vos no podés saber cuánto va a ser el ingreso. El desempleo involuntario es una característica del mercado laboral si los salarios nominales son rígidos. Keynes fue un poquito más allá de esto y argumentó que la flexibilidad de los salarios nominales es poco probable que genere fuerzas lo suficientemente poderosas que podrían dirigir la economía al pleno empleo. O sea, básicamente está diciendo, che, está todo bien, pero basta con esto de que el mercado de trabajo ajusta a un nivel de pleno empleo de equilibrio. No, dice, el desempleo es una regularidad.
¿sí? El desempleo involuntario, o sea, hay gente que busca trabajo y no consigue. Y eso es por un problema de déficit de demanda, ¿sí? Y no hay flexibilidad que resuelva eso. Y después, por último, y lo más importante, que me interesa que se queden, es esto: la no neutralidad del dinero. Los neoclásicos, cuando hablábamos de que el dinero es un velo, en realidad lo que están diciendo es que el dinero es neutral, que el dinero no afecta las decisiones de producción, de consumo, de inversión. Keynes dice, no, en una economía monetaria, en una economía de producción capitalista monetaria, el dinero es fundamental. Juega un papel fundamental. ¿Sí? Esto es sacado de él. Dice, ahora bien, sospecho que las condiciones necesarias para la neutralidad del dinero, en el sentido que la suponen los principios de economía de Marshall fue el maestro de Keynes, para mencionar de nuevo este libro como un ejemplo representativo, son precisamente las mismas que aseguran que no haya crisis. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo Keynes? Está diciendo, mira, las condiciones que te llevan a pensar que el dinero es neutral son las mismas que te llevan a pensar que no existen las crisis. Lo dice en 1936, pasa que este número no es una edición posterior. Lo que está diciendo es un poco mojándole la oreja a Marshall. Está diciendo, claro, y las crisis no existen después de ver la crisis de Wall Street. ¿Se entiende? O sea, ustedes están pensando en un mundo imaginario. Dicen, hay crisis fenomenales, hay volatilidad porque hay un problema que tiene que ver con esto, cómo pensamos el dinero. Entonces, rechazo la ley de Say. Dice, la tasa de interés se determina en el mercado de dinero, no entre el ahorro y la inversión, porque eso es lo que vamos a ver después, ¿sí? O sea, para que cierre la ley de Say, tiene que existir ese mercado de oferta y demanda de inversión. Como en todo mercado neoclásico, tiene que haber un mercado que me lo vacíe, ¿sí? O sea, ¿qué dice la teoría neoclásica? Dice que hay un punto de equilibrio en que el ahorro es igual a la inversión, o sea que todo el ahorro va a encontrar demanda de inversión a un precio determinado. ¿Cuál es el precio? La tasa de interés. ¿Sí? Keynes dice, no. El dinero se determina en otro lado, ¿sí? En el mercado de dinero. Y esto es lo más importante, ¿sí? Y yo creo que con esto estamos, a ver. Y esto es lo más importante que ve Keynes, y lo ve porque el tipo, además de ser un académico muy lúcido para su época, también era una persona que participaba en el mercado financiero. Era un activo participante del mercado financiero, o sea, especulador. ¿Sí? Entonces él dice, entonces por eso tiene sentido lo que dice, hay demanda de dinero, o sea, la gente demanda dinero por distintos motivos. Una es el motivo transaccional. Si quieren, sería el que más se parece a la idea de como medio de cambio, ¿sí? Para hacer transacciones. Yo necesito dinero para ir al supermercado, para pagar servicios, etcétera, ¿no? Uno puede pensar que cobra un salario y realiza una cantidad de transacciones más o menos parecidas todos los meses, ¿eh? Tiene algunos gastos extraordinarios, pero en general tiene unos gastos más o menos fijos. Después también hay por motivo precautorio, dice él. ¿Qué es precautorio? Si hay incertidumbre, y yo guardo un poquito de plata por las dudas. Por las dudas siempre guardamos un poquito de plata, ¿no? Aunque sea poquito, guardamos algo. No, nada, cero, no llegamos ni a guardar nada. No, te entiendo. Acá hay un agravante, o sea, nosotros tenemos una dificultad adicional. No guardamos en pesos, guardamos en dólares, si se quiere. Vamos a ser honestos, ¿no? ¿O no? Mirá, este es como estamos jugando al truco, ¿viste? Nadie, ¿qué? Sí. Bueno, sí, somos una economía bimonetaria, o sea, el dólar es nuestro refugio, ¿sí? De valor. ¿Por qué? Porque preserva el valor. Esa es otra función fundamental del dinero para Keynes, es reserva de valor el dinero, ¿sí? El peso la perdió, como la perdió no vamos a una moneda que tenga reserva de valor. Pero entonces tenemos motivo transaccional, precautorio por las dudas, pero eso podemos pensar que está fijo, y después, ni más ni menos, dice, por motivo especulativo. La gente demanda dinero por motivos especulativos. ¿Qué quiere decir motivo especulativo? Dice,
él lo que veía en ese momento que era la ebullición del mercado financiero, o sea, lo que en 1800 empezaban a hacer, ¿sí? En el siglo, en 1920, entre 1920 y 1930, hay una explosión de eso, y él la vive, ¿sí? De la especulación financiera. Entonces, ¿por qué uno demandaría dinero? Se dice, cuando podría ganar dinero teniendo otros activos financieros, por ejemplo, bonos, ¿sí? Dice, ¿para qué vas a tener pesos, o imagínense hoy dólares, si podés ganar con esa plata comprando un título que te paga un interés? Bueno, él dice, aún así puede haber demanda de liquidez de dinero porque los bonos, como todos los activos financieros, tienen riesgos, ¿sí? Ese es un principio que está en las finanzas, o sea, riesgo-retorno, o sea, a mayor retorno, mayor riesgo, ¿sí? Entonces, todos los activos tienen un riesgo. ¿Qué quiere decir un riesgo? Un bono, por ejemplo, tiene un valor. O sea, además de pagarte una tasa de interés, tiene un valor, que es el valor que uno paga en general para comprarlo. Pero ese valor puede caer. Puede caer porque la gente ya no lo quiera. Y si se cae el valor del capital. O sea, se desploma el valor del capital. O sea, te sigue pagando la tasa de interés, pero si se desploma, vos perdiste capital. Entonces, cuando vos sospechás que hay un riesgo de que caiga en el valor de esos bonos, y bueno, te vas a dinero, ¿sí? Eso es lo que Keynes llamó preferencia por la liquidez, ¿sí? La gente prefiere liquidez aun cuando pudiera ganar dinero con una buena. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, ¿sí? Bueno, eso le sirvió para explicar lo que pasa después de la crisis del 30, ¿sí? Después de la crisis del 30, el escenario de incertidumbre se acrecienta. O sea, si hasta 1929 no existía, la economía crecía, el mercado de los bonos crecía, todo iba más o menos sobre ruedas, después de la crisis del 30, plum, se desploma ese escenario, incertidumbre. Entonces la gente, dice, yo me voy al dinero, ¿sí? Prefiero guardarlo. Y también para especular, o sea, los especuladores ¿qué hacen? Dicen, no, si yo me anticipo a que el precio de los bonos va a caer, bueno, vendo ahora para comprar mañana barato, ¿sí? O sea, eso es lo que hacen los especuladores, eso es lo que hacen en el mercado financiero, los financistas. Comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro. Esas son ganancias de capital. O sea, además de la tasa de interés que te puede pagar un bono, los bonos por lo general pagan 2 veces al año tasa de interés, ¿sí? Fija. Además de eso, uno gana con el capital, porque piensen que el capital es el valor de todo el bono, ¿sí? Entonces, fluctuaciones grandes pueden generar ganancias grandes o pérdidas grandes de capital, ¿sí? Las acciones son otro tipo de activos, ¿sí? Es distinto. Las acciones en general fluctúan, pero también uno puede comprar acciones hoy y mañana caen y perdió plata. Entonces, desde el momento en que uno entra al sistema financiero y empieza a jugar con las finanzas, es especulación pura, ¿sí? El que gana te dice, no, yo la tengo arreglada, es un crack total, pero sí, porque le pegaste, o sea, no es que vos tenés certeza de que vas a ganar siempre, ¿sí? Además de que demanda horas y horas de estar mirando una pantallita, ¿no? Entonces, sí, asumimos que el dinero no es solamente un medio de cambio, ¿sí? Lo cual es una idea un poquito más sofisticada, ¿no? Es como que más realista pensar que el dinero uno lo demanda para más de una cosa, no solamente para comprar cosas, y hay especulación con el dinero. Bueno, podemos pensar que ya no se cumple esta igualdad entre el ahorro y la inversión. No necesariamente, ¿se entiende? El ahorro, ¿sí?, se mide en bienes, pero el ahorro es en dinero. Entonces, si una parte de ese dinero no vuelve o no va a la inversión, no tiene por qué haber inversión. E incluso, de vuelta, más aún lo que dice Keynes acá, las decisiones de inversión son una cosa, piénsenlo así, para mí lo más simple es esto, es decir, ¿quiénes invierten en máquinas, en fierros? Una pyme, una empresa, ¿sí? Cuando toma esa decisión, está tomando decisiones a más largo plazo, ¿sí? Cuando uno ahorra, ¿sí?, sacando
la demanda precautoria, que sería lo que hacemos la mayoría de nosotros, de guardar un poquito por las dudas, que sería un ahorro más lento, más paulatino. La demanda especulativa es otra, es compro bonos hoy, vendo mañana, ¿sí? O sea, es todo el tiempo, es mucho más dinámico, es a corto plazo. Entonces no tiene por qué coincidir eso, ¿sí? Que es meter y sacar dinero del sistema todo el tiempo, con la demanda de inversión. No tiene por qué ser igual, ¿sí? Lo que dice Keynes es la igualdad, que al final es lo que vemos en las cuentas nacionales, va a ser el resultado no del ajuste entre una curva de oferta y una curva de inversión, como dicen los neoclásicos. No, va a ser un ajuste de cantidades en el nivel de ingreso. O sea, lo que va a terminar ajustando es el nivel de ingreso. Pero el nivel de ingreso, ¿por qué va a estar determinado? Por la demanda de inversión, ¿sí? Que es esa parte autónoma del gasto. Entonces, la inversión va a fijar un piso de demanda de bienes que va a generar un nivel de producto, un nivel de ingreso, y ese ingreso, descontando el consumo, va a generar un nivel de ahorro residual. Pero entonces hicimos el círculo al revés, ¿sí? La inversión determina el ahorro. Los neoclásicos te decían el ahorro determina la inversión, ¿sí? Es al revés, te decían el ahorro va al sistema financiero y después se canaliza la inversión, así. No, esto es al revés. Es complejo, no digo que no, pero bueno, qué sé yo. Es un poco la Matrix de la economía esta. Esto, ahora yo lo voy a subir, léanlo, reléanlo, ¿sí? Y madúrenlo. Otras críticas más, acá está, es más de lo mismo. De vuelta, la economía monetaria de producción no es lo mismo que una economía de trueque, ¿sí? O sea, esta diferencia es fundamental para entender la diferencia, ¿sí? La ley de Say puede tener sentido en el modelo que te ponen siempre en los manuales de economía neoclásica, que es el ejemplo de Robinson Crusoe. Recuerdan que lo vimos al principio, les mencioné. Todo manual de economía arranca con la historia de Robinson Crusoe. Imagínense que son Robinson Crusoe, una persona que se quedó en una isla y solo tiene cocos, ¿no? Tiene árboles con cocos. ¿Qué va a hacer? ¿Se los va a comer todos? Y bueno, si se los come todos, se va a quedar sin cocos para mañana. Entonces lo que va a hacer es, consume una parte y una parte la ahorra. Pero ese ahorro es consumo futuro. Y sí, porque son cocos. Tiene sentido, ¿sí? Los cocos que guarda, los guarda para plantar. O sea, en realidad te dicen, ese ahorro es inversión. Porque vos agarrás esos cocos, los plantás, más árboles de coco, qué sé yo. Está bien. No sé, habría que hacer el experimento y mandar a una persona a una isla y dejarlo con un par de árboles de coco a ver si se termina convirtiendo en una economía de producción capitalista. No lo creo, ¿sí? O sea, ¿se entiende? Digo que la metáfora que parece copada y parece simple, en realidad es una metáfora absurda. O sea, porque desde el momento en que si nosotros metiéramos en esa isla 10 tipos más que se ponen a producir otras cosas y empiezan a generar dinero, y de golpe empiezan a dividirse parcelas y se empiezan a convertir en capitalistas, ya está, cambió la economía. Va a haber especulación, va a haber dinero, va a haber otras cosas. O sea, no tiene nada que ver con el origen del capitalismo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en la economía de trueque no puede haber ninguna desviación de la demanda agregada de la oferta, porque en el intercambio real nadie puede vender sin comprar simultáneamente. Y demanda es, por tanto, siempre igual a la oferta, por definición. O sea, acuérdense que si nosotros decimos demanda agregada es igual a oferta, estamos diciendo ahorro es igual a inversión, ¿sí? Acá tiene sentido, por esto que decimos, porque no hay dinero, no hay filtraciones, pero cuando hay dinero, hay una partecita que no tiene por qué volver en demanda. Hay una partecita del dinero, del ingreso que se genera, que puede quedarse en un bolsillo o puede ir al mercado financiero. Y ya no va a la economía real. ¿Mm? Bueno, está bien. Eso se explica solamente porque hay demanda de dinero especulativa, o sea que no es para hacer transacciones, sino nadie tiene tanta plata guardada bajo el colchón. ¿Se entiende? O sea, ese es el gran flagelo de la Argentina, si quieren. O sea, tenemos más plata afuera en dólares que la plata que tenemos adentro. O las reservas. O sea, esa estimación la hizo el INDEC. Imagínense lo relevante que es para la economía argentina saber cuántos dólares tienen los argentinos afuera de la economía argentina, ¿no?
Entonces, en una economía monetaria o empresarial, sin embargo, puede haber fugas del circuito monetario. A esto me refiero. ¿Se entiende? El circuito monetario, ¿recuerdan el dibujito que hicimos? ¿Sí? Que incluso presentamos una escala. Es eso, el flujo monetario, ¿sí?, cierra si no hay filtraciones. Ahora, si hay parte de ese flujo de los ingresos que no vuelven demanda, ya no tiene por qué ser igual la demanda a la oferta. La demanda agregada, por lo tanto, puede desviarse de la oferta y esta última va a tener que ajustarse a la primera. No, porque vos pensás que, a ver, como en toda disciplina, el conocimiento es acumulativo, o sea, empezaron las primeras teorías. El problema no es que los primeros teóricos no la vieran o no vieran que la ley de Seyfarth no se cumplía. El problema es los que vinieron después y trataron de forzar un argumento en favor de una teoría, ¿sí?, solo para que ajuste y para que cierre, ¿sí? Bueno, ahí hay un problema. O cuando aparece un tipo como Keynes y dice, che, no funciona esto, igualmente te digan, no, sí, el problema es que, bueno. Entonces ahí está el problema, es ideológico. La ley de Say no se va a mantener principalmente por dos razones, entonces los hogares pueden utilizar los ingresos para otros fines que no sean el gasto directo en bienes de consumo, ¿sí? Es la naturaleza específica del dinero lo que puede causar fuga del circuito monetario y por lo tanto puede ser responsable de una demanda agregada insuficiente. ¿Qué quiere decir demanda agregada insuficiente? Que todo lo que se produjo y se generó de ingreso no vuelva en demanda, ¿sí? Demanda agregada. Es posible que las inyecciones monetarias no compensen automáticamente las fugas del flujo de ingresos. En una economía crediticia moderna, las inyecciones monetarias son independientes del ingreso corriente. Por lo tanto, pueden ser insuficientes para hacer que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada de pleno empleo. En particular, las decisiones de inversión y producción de las empresas están orientadas hacia ganancias monetarias. Y el gasto de las empresas con fines de inversión puede, por lo tanto, ser insuficiente para el pleno empleo. ¿Qué quiere decir esto? Un condimento adicional. Que así como tenemos fugas, ¿no? Digo, porque no toda la gente vuelve la plata en demanda de bienes, uno puede decir, ok, pero hay inyecciones, hay crédito, hay creación de dinero. El crédito es creación de dinero, ¿sí? A pesar de que es deuda también, ¿sí? Y uno puede decir, está bien, puede ser que el crédito compense la plata que se fuga yendo a inversión, pero no hay nada que te garantice que eso justo calce perfecto, ¿se entiende? Que toda la plata que se sacó o que los hogares decidieron no gastar, justo la compense el crédito bancario, ¿sí?, yendo a demanda de inversión y que compense lo que te falta de gasto, de demanda agregada. No tiene por qué suceder así. ¿Por qué primero? Y ahí hay una buena... eso nos da buen pie para lo que viene. Los bancos no son benefactores sociales, ¿sí? Si lo fueran, estaríamos en otro mundo, ok, podría suceder, pero no son benefactores. Los bancos lo que hacen es credit worthy. ¿Qué quiere decir? Racionan crédito. O sea, ellos le prestan al que cree que le va a devolver, ¿sí? Entonces, en una economía, supónganse, en que la demanda es insuficiente, ¿sí?, porque hay desempleo. Entonces la demanda, ¿sí?, no compensa lo que se produce, entonces la producción se achica. En este contexto, ¿un banco le prestaría a una empresa para que invierta y para que compense si no sabe si va a poder vender lo que realice? ¿Se entiende? En general, el crédito es procíclico. O sea, el crédito no es contracíclico. No es que si la economía cae, los bancos dicen, salgamos a prestar para que la economía crezca. No, dicen, yo me dedico a especular. De hecho, eso es lo que hacen los bancos. ¿A quiénes le prestan? Al Banco Central. O sea, generan ganancias financieras. ¿Se entiende? Pero eso no es economía real. Entonces, no hay nada que garantice... O sea, y todo esto, no sé si a ustedes les genera algún tipo de sospecha o intriga, que nos da cuenta en realidad de lo frágil que es el sistema capitalista de producción monetaria, ¿no? Y la necesidad de que haya
un Estado interventor. Keynes decía eso. Bueno, para evitar los ciclos de alta volatilidad, y bueno, tenés que generar mecanismos de compensación, ¿sí? Gasto contracíclico, salir a gastar cuando no hay demanda, decía Keynes, ¿sí? O salir a prestar. De ahí, y eso es lo que vamos a ver después, la naturaleza de las políticas fiscales y monetarias expansivas, ¿sí? Que está en la base de la teoría keynesiana, o sea, de lo que vino después, ¿sí? En los modelos que vinieron después, hasta los años 60 y 70. O sea, la idea de controlar el crecimiento con políticas de gasto. O sea, porque si hay déficit de demanda, porque la demanda no acompaña, y bueno, vos tenés que hacer algo para que la economía siga creciendo. Si vos querés que la economía crezca, digo, si querés que haya pleno empleo. Pero si vos no haces nada, la economía no va a ir sola al pleno empleo. Eso es lo que decía Keynes. Keynes decía, ese es un caso muy... Él decía, al revés de lo que dicen después los tipos estos, ¿no? Digo, los tipos estos como si fueran mala gente, no, pero... Keynes decía, la teoría neoclásica es un caso particular de una teoría más general. Él dice, eso puede ser que suceda, pero en un caso muy específico. Tiene que haber plena utilización de los factores productivos. Tiene que tener la economía funcionando a tope, ¿sí? Que es raro, porque como decimos, siempre en general lo que hay es desempleo. Y en ese caso podría suceder. Él como que le da la veña y dice, bueno, ahí puede ser que ocurra. Pero si no, en general lo que opera es esto, es el principio de la demanda efectiva. O sea, la economía es comandada por la demanda, ¿sí? Y si vos tenés déficit de demanda, la producción se ajusta a la demanda. No es que la producción genera demanda propia, no. ¿Se entiende? Bueno. Si no los mareé hoy, me voy contento. Bueno. Claro, sí. Sí. Cerramos con algunas partecitas de Keynes, de la teoría de Keynes, ¿sí? Keynes empieza el libro diciendo, dirijo este libro especialmente a mis colegas economistas, aunque espero sea comprensible para quienes no lo son. Si mis explicaciones son correctas, a quienes primero debo convencer es a mis colegas economistas y no al público en general. En tales condiciones, el público, aunque bienvenido al debate, es solo un curioso que observa el intento de un economista de encontrar una solución a las diferencias profundas de criterio que hay entre él y los demás. O sea, pero no es porque está subestimando al público. Él lo que dice en realidad es, mi desafío es convencer a todos los que ya están seteados con la otra teoría. Porque es más fácil, dice, convencer al público en general que a los otros. ¿Sí? Porque todo esto que yo les dije, digo, o sea, tiene sentido en algún punto. Si la teoría ortodoxa, dice, está en desgracia, la razón debe buscarse no en su superestructura, que ha sido elaborada con gran cuidado en lo que respecta a su consistencia lógica. Él dice, no hay que buscar las fallas de la teoría en las deducciones lógicas, en el modelito, en esto que veíamos, en las curvas de demanda, ¿sí? Que ajustan, porque claro, el modelo está planteado para que cierre. Cuando dice superestructura, ¿está hablando de No. O sea, por las dudas aclaramos, superestructura, Marx explicaba el capitalismo a partir de la superestructura y la estructura productiva. La estructura productiva eran las relaciones de producción, ¿no? Entre capitalistas y trabajadores que determinaban esto, las relaciones de producción y de reproducción simple. La superestructura era algo superior, tiene que ver con las instituciones, la cultura, la historia, etcétera, que determinaban el modo de producción específico. Pero no, él está hablando del herramental que usan para explicar estos modelitos, ¿sí? La idea del equilibrio general balraciano, etc. Dice, sino en la falta de claridad y generalidad de sus premisas. Supongo que quienes se aferran demasiado a lo que llamaré la teoría clásica, vacilarán entre la creencia de que estoy completamente equivocado y la de que no estoy diciendo nada nuevo. O sea, ¿qué está diciendo? La falta de claridad, no sé por qué, pero generalidad de sus premisas tiene que ver con esto que yo les decía. Están pensando en un caso muy particular, dice él. Están pensando en algo que es muy particular y por lo tanto una teoría tiene que ser generalizable, tiene que poder explicar
todo lo que pasa en la economía, cuando la economía está acá abajo y cuando la economía está acá arriba. Si solo me explicás cuando la economía está acá arriba, y no es una teoría, ¿sí? Me estás explicando un momento, algo muy particular. La teoría tiene que ser universal o generalizable. Bueno, y él dice, yo mismo defendí durante muchos años con convicción las teorías que ahora ataco y creo no ignorar cuál es su lado fuerte. Las ideas aquí desarrolladas tan laboriosamente son en extremo sencillas y deberían ser obvias, dice. La dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir de las viejas que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros. Eso para mí... Listo. Sí. Nada, está buenísimo. Muy vigente. O sea, yo creo que esto que él dice no solo fue, digo, disruptivo, sino que premonitorio de lo que vino, porque esto empeoró para mí a lo largo de los años, no es que mejoró. O sea, las escuelas de altos estudios, las casas, se dedicaron a reforzar, ¿sí?, los argumentos ad hoc para proteger la teoría neoclásica, ¿sí? Y lo único que fueron haciendo es limitándola, evitando el diálogo con otras visiones, ¿sí? Y bueno, nada, lo demás es historia, pero él fue muy lucio en ese momento para mí. Bueno, listo. Por hoy estamos, dimos un montón. El jueves no hay clases. Hay asueto académico, porque hay elecciones. No, el viernes el recuperatorio lo hacemos virtual, ¿sí? Como la otra vez. Nos conectamos. A ver, yo no sé si... Porque algunas veces me dicen que te les complica a las 5, lo podemos postergar un poco, ¿sí? En todo caso, avísenme por favor si hay muchos que se le complica, a las 5 lo podemos postergar un poco. ¿Hasta las 5? Bueno, si quieren lo fijamos para que arranque 6:30, como para que tengan 1 hora y media para volver a sus casas. ¿Sí? 6:30 a 8:30, más o menos. Chao, chicos.